Dios les bendiga, amados hermanos. Hemos tenido un tiempo precioso de alabanza y estábamos diciéndole: por su amor yo viviré. De su amor nosotros íbamos a cantar, dice. Y que por mi Jesús, ¿qué decíamos? Yo viviré. Si nosotros entendiéramos lo que nosotros cantáramos, hermanos, si tan solo entendiéramos esa parte de esa alabanza y decir: ¿saben qué? Yo voy a vivir por mi Cristo. Y sería una cosa totalmente diferente, mi hermano. Amén. Luego de cantarle al Señor, quiero que abra sus escrituras, que abra su Biblia y ábrala en la segunda epístola, la segunda carta a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Aviva el fuego. Aviva el fuego. Segunda carta, todavía veo que la andan buscando, voy a esperar. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 12. Si usted tiene a alguien ahí a la par que le cuesta, ayúdele, hermano, ayúdele en el amor de Cristo. Ayúdele, servidores también, por favor. Por favor, ayúdense. Estamos. Hoy sí, ya casi no escucho hojas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, ¿quién le escribió? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa. ¿Qué promesa tenían? De la vida que es en Cristo Jesús. ¿A quién? A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia ¿qué? Conciencia, de que sin cesar, óigalo bien lo que hacía, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, le dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiero que le diga al vecino que está a la par: aviva el fuego. Dice el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bendito Padre Celestial, hemos leído tu palabra, oh Dios. Queremos entender, Padre eterno. Queremos escuchar tu voz esta noche. Oh Padre eterno, danos la sabiduría necesaria para comprender. Danos la humildad necesaria para aceptar, oh Dios, tu palabra. Que nuestro oído esté atento, oh Dios,
a tu voz. Que el ruido, que las voces, que cualquier cosa que quiera perturbarnos de escuchar tu voz, Padre eterno, sean silenciadas esta noche, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Le dice el versículo clave en el cual nos vamos a estar basando la predicación de esta noche. Es en el versículo 6. El consejo que le da Pablo a Timoteo, le dice: por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego. Para poner un poco en contexto de lo que estaba pasando en ese momento, un contexto histórico, ¿quién le estaba escribiendo? Era Pablo, dice. Pablo le estaba escribiendo ¿a quién? A Timoteo. ¿Y cómo lo consideraba a Pablo a Timoteo? Como un hijo, le dice. Le dice amado hijo, le dice en el versículo 2. Amado hijo, era una persona de mucho valor. Era una persona que Pablo estimaba muchísimo. Timoteo es uno de los hombres claves en el Nuevo Testamento. Solo en el libro de Hechos dice que ha sido mencionado 7 veces. Y en las cartas paulinas, en las cartas que escribió Pablo, dice que lo ha mencionado, lo ha puesto como ejemplo 17 veces a Timoteo, solo para que tengamos una idea de lo que Timoteo significaba para Pablo. Timoteo era un discípulo de Pablo, era alguien que lo acompañaba en sus viajes misioneros, y había terminado siendo pastor de la iglesia de Éfeso. Y dice, la segunda carta a Timoteo, fue la última carta que Pablo escribió. Porque ¿qué pasaba con Pablo en ese momento? Dice que Pablo ya estaba preso, dice. Ahí sí o no, en lo que lo leímos se lo menciona de que él ya está preso. Imagínense, hermanos, ustedes estar en la situación de Pablo. Pablo estaba preso y estaba esperando ya que se cumpliera la sentencia de muerte que estaba anunciada para él. A él le habían decretado sentencia de muerte. Pablo estaba a punto de morir. Y antes de morir, Pablo empieza a escribir esta carta. Yo siempre se los he dicho a los de discipulados: las cartas que Pablo escribió eran cartas personales o cartas para la iglesia, y por lo cual las debemos de estudiar como tal, como una carta, no tanto viendo palabra por palabra la teología, no. Pablo estaba expresando sus sentimientos. Pablo estaba escribiendo la carta de despedida y se la estaba haciendo a su ser amado, a su hijo amado. No hijo carnalmente, sino que era un hijo en lo espiritual, porque él le había ayudado a formar. Él había ayudado a formar el carácter de Timoteo. Se dice que el papá de Timoteo era hijo de una judía que estaba casada con un griego. No sé por qué razón no se menciona el padre de Timoteo. A lo mejor le tocó criarlo solo a su madre y a su abuela, porque a ella sí la menciona y le dice: ellas te enseñaron la doctrina, ellas te introdujeron a la fe. ¿Sí? Para que tengamos un contexto de lo que estaba pasando. Y se imaginan el sentimiento que tenía Pablo al momento de escribir esta carta. Pablo estaba esperando su muerte, pero le empieza diciendo en el versículo 1 que tienen promesa de ¿qué? De vida. La promesa de vida, dice, en Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según ¿qué? La promesa de la vida que es en Cristo. Y le empieza, y Pablo, miren qué amor le tenía a Pablo.
Porque le empieza hablando y le empieza diciendo, le empieza a recordar lo que significaba para él. Y le dice: ¿sabes qué? Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado y te deseo. Mira lo que le desea. Mira lo que le deseaba Pablo estando él a punto de ser ejecutado. Le dijo: te deseo gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Seríamos capaces nosotros en vez de nosotros consolar, quisiéramos que nosotros fuéramos consolados en un momento de dificultad tan tremendo, ¿no? Pero Pablo estaba pensando no en él, estaba pensando en su amigo, estaba pensando en Timoteo, y le dice: Timoteo, yo a ti te deseo gracia, misericordia y paz. ¿Se imaginan a Timoteo empezando a leer la carta, hermanos? Timoteo estaba en un momento que estaba destrozado por la vida. Sabía que su mentor, el que había sido como un padre para él, estaba metido en la cárcel y estaba a punto de morir. Y empezar a leer una carta así, donde te diga: hijo mío, cuando él no había tenido padre cerca. Me imagino a Timoteo llorar porque Pablo le recuerda y le dice: yo tengo tantos deseos de verte, mi amigo, le dice. Porque aún recuerdo las lágrimas que estabas derramando cuando me fui. Esa despedida debe haber sido una despedida durísima para Timoteo. Una despedida de que él sabía que por el Espíritu, dice que Pablo ya sabía que por el Espíritu que ya no iba a poder volver a ver la iglesia. Y dice que cuando sucedió eso, dice que cuando él anuncia que su partida, dice que todos se abalanzaron sobre Pablo y le lloraron en su cuello. Y dentro de esos estaba Timoteo, llorando por su amigo, llorando porque ya no lo iba a volver a ver. Y le dijo: tengo tantos deseos de verte, Timoteo, le dice, porque aún recuerdo las lágrimas que estabas llorando, que estabas derramando cuando nos despedimos. Era un momento triste, era un momento de incertidumbre, mi hermano, para Timoteo. Era un momento duro de la vida. No solo estaba perdiendo a su mentor, no solo estaba perdiendo a su amigo, sino que el futuro era incierto para él también. No le esperaba nada bueno, no le esperaba nada fácil, mi hermano. Y Pablo sabe que en ese momento Timoteo está pasando por muchas dudas, por muchas dificultades, por momentos de zozobra. En nuestra vida nos vamos a enfrentar muchas veces a situaciones como la que se encontraba Timoteo. En momentos en que no vamos a saber lo que va a pasar. En momentos en que nos vamos a sentir que nos hemos quedado solos. Timoteo en su momento, cuando se despidió de Pablo, quizás se sintió: se va mi fiel compañero, se va mi consejero, se va aquel a quien yo podía acudir cuando yo tenía un problema. Y llegó un momento en que Timoteo vio todo el panorama gris, futuro incierto. Si le habían hecho eso a Pablo, seguramente se lo iban a hacer a él también. Y en realidad se lo terminaron haciendo, porque lo terminaron matando. Pero Pablo quería que su amigo supiera cómo debería de enfrentar las situaciones duras de la vida, cómo enfrentar las situaciones en las que él no sabía qué iba a suceder.
Como cristianos hoy en día debemos de estar preparados no solo para que todo sea felicidad, sino que debemos de estar preparados para cuando vengan los días malos también, hermanos. Pablo encarcelado, a punto de morir, escribiendo su carta de despedida, demostrando la preocupación por su amigo. Timoteo siendo líder y pastor, pero también con muchas dudas, con muchos miedos, porque los cristianos nos vamos a enfrentar a situaciones duras. Los cristianos claro que nos vamos a enfrentar a situaciones donde vamos a tener miedo. Y estando en la situación de Timoteo, ¿qué es lo que nos gustaría escuchar? ¿Qué nos gustaría escuchar? Si nosotros hubiéramos estado esperando la carta de Pablo, nuestro amigo, el que va a morir, ¿qué hubiéramos esperado recibir? ¿Ah? Algo que hacer. Si siempre le hemos estado preguntando qué era lo que teníamos que hacer, obviamente estábamos esperando por instrucciones, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, Pablo? Y Pablo dice que, miren el consejo que le da. Luego de saludarle y de hacerle ver lo que él creía, cómo lo consideraba, dice que le dijo: traigo a la memoria, en el versículo 5, trayendo a la memoria, el que primeramente, la fe no fingida. La fe no fingida. Le recuerda, esto es primordial, que tengas una fe no fingida. Y le dice que tengas a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le dice: recuérdate la fe que tienes, recuérdate lo que te enseñaron tu mamá, recuérdate lo que enseñaron tu abuela. Le está diciendo: recuerda el consejo de tu mamá, recuerda el consejo de tu abuela. Madres que están aquí, abuelas que están aquí, aconsejan a sus hijos y le dan buenos consejos, como Loida, como Eunice. Se nos fueron las madres y se nos fueron las abuelas, porque me contestaron hombres. Se fueron. No hay nadie. Miren lo importante de que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos desde pequeños, que corrijamos, que seamos nosotros los proveedores de disciplina e instrucción en nuestros hogares. Pablo lo primero que le recuerda, le dice: recuérdate de los consejos de lo que te enseñó tu mamá y lo que te enseñó tu abuela, que fue la fe, la palabra de Dios. Recuérdalo. Entonces cuando estemos en medio de situaciones difíciles, cuando estemos en medio de situaciones inciertas, con futuro incierto, recordémonos de la fe. Recordemos lo que nos han enseñado. Recordemos las promesas que Dios ha dado para nuestras vidas. Recordemos que tenemos una fe, que con la fe nosotros podemos mover montañas, dice la palabra de Dios. Amén. Y le estaba diciendo: recuerda, Timoteo, recuerda la fe que hay en ti. La fe tiene poder, mi hermano, le dijo. Y miren la segunda cosa que le dice, y aquí es donde quiero que nos enfoquemos más. Por lo cual te aconsejo que pidas a Dios que te avive. ¿Ah?
que avives el fuego. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ay, mi hermano, me siento apagado. ¿Culpa de quién es, mi hermano? ¿Ah? Si me pueden dejar el versículo en pantalla, para que lo estén viendo, que si me pueden dejar el versículo en pantalla. Se fueron los de multimedia. Ahí está. Por lo cual te aconsejo que avives. ¿A quién le corresponde? A cada uno de nosotros el mantener el fuego encendido. No el predicador, no el pastor, sino que quien tiene que mantener el fuego encendido o atizar el fuego, como decimos en buen salvadoreño, somos cada uno de nosotros. Señor, manda un avivamiento, te corresponde a ti. Dios ya puso el fuego dentro de ti. A ti te corresponde mantenerlo encendido. A ti te corresponde aumentar la llama cuando tienes que aumentarla. Y Pablo le dice a Timoteo, lo que tienes que hacer, aviva el fuego. Mientras más cargas le pone usted a un fuego, el fuego se va apagando. Mientras más es la carga que le ponemos al fuego, ¿sí o no? El fuego va disminuyendo. Entonces, para nosotros mantener un fuego encendido, tenemos que estarle metiendo leña. Y ahí tenemos a nuestra hermana Esperanza echándole leña al fuego, ¿no? ¿Ah? Entonces prácticamente le dice Pablo le está diciendo a Timoteo, échale leña al fuego, mijo. No te dejes apagar tu llama. Que las dudas, que el temor, que las preocupaciones, que las circunstancias de la vida no apaguen tu llama, le dice. ¿Qué pasa cuando estamos sobrecargados de problemas? Dejamos que nuestra llama se apague. Y nosotros mantenemos el fuego así, mi hermano, ya. Chiquitito. Y al nomás que nos viene un problemón grande, nos apaga el fuego. Por eso es que le dijo, ¿no sabes qué? A Dios no le gusta tibio. La llama la tienes que mantener ardiendo, mijo. Por cuanto no eres tibio, le dice, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dígale que está a la par, echarle leña al fuego. ¿Cómo vas a salir de los momentos difíciles? ¿Cómo vas a salir de los problemas o de las circunstancias difíciles? Echándole leña al fuego, mi hermano. Y Timoteo quizás leyendo esta parte de la carta y ahora ¿con qué me está saliendo Pablo? Que encienda, que aviva el fuego, que avive el fuego. Ahorita que estoy caído, quiere que esté encendiendo el fuego. Y quizás como muchos de nosotros, ¿y cómo encendemos el fuego, mi hermano? ¿Ah? ¿Y cómo le echamos? Echándole leña, me dicen. Sí, pero ¿y cómo le echamos leña? ¿Ah? La clave la tenemos en el versículo 7.
Le dice, en el versículo 6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Estamos claros, de que, para terminar el versículo 6, estamos claros que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús y nos imponen manos, dice de que se enciende una llama dentro de nosotros. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenerla ardiendo. Amén. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ¿cómo atizamos el fuego? ¿Cómo avivamos el fuego, hermano? 4 cosas esta noche. Con coraje, con poder, con amor y con dominio propio. ¿Quiere usted atizar el fuego en medio de las dificultades? Pongamos en práctica estos 4 puntos. Punto número 1, y no soy Adal Ramones. Coraje. El perro cobarde, me van a decir los de los años 90. No. Coraje. ¿Qué es coraje, mi hermano? ¿Y de dónde sacó coraje? Dice, porque no nos ha dado cobardía. Lo contrario de cobardía, ¿qué es? Es coraje, es ser valiente. ¿Qué significa coraje? La definición del diccionario me dice que coraje es un valor, decisión y apasionamiento con que se comete una acción, especialmente con que se acomete al enemigo o se afrenta a un peligro o una dificultad. El tener coraje es cuando en medio de un problema yo saco fuerza o soy valiente y enfrento el problema. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, no huyo, sino que yo lo enfrento. Amén. Porque si yo huyo, dejo mi fuego desatendido. Y si yo dejo mi fuego desatendido, cualquier cosa me lo apaga. Si yo en los momentos difíciles de mi vida yo me alejo de Dios, tarde o temprano mi llama se va a apagar. Y porque dejamos apagar el primer amor, ay, mi hermano, trae consecuencias terribles para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es lo que tengo que tener yo? Coraje, valentía. Le dijeron a Josué, Josué es un claro ejemplo. En Josué 1, a nosotros nos gusta Josué 1:9. Pero la situación de Josué no era fácil. El pueblo que le había dejado a Moisés era un pueblo rebelde. Difícil de trabajar con él. Rebeldes y miedosos. Porque mandaron a unos espías y la mayoría vino diciendo, no podemos, son grandes, gigantes. ¿Sí? Y le dijo, 2 cosas te pido, Josué. Le dijo Dios a Josué, 2 cosas te pido. Esfuérzate y sé valiente. El esforzarse es tratar con toda nuestra fuerza. El ser valiente es hacer lo correcto, no importa las circunstancias. Entonces le dijo, enfrenta los problemas. No huyas, no seas cobarde. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dile al vecino que está a la par, Dios no te ha hecho cobarde. Ten coraje. Segundo, le dice, ¿qué le dijo? Sino que nos ha dado un espíritu de poder. Ay, mi hermano, si ni una caja de 25 libras puedo yo levantar, ¿cómo es que me está hablando de poder? Hermano, y usted, mire, y no ha visto el cuerpo del hermano Cristo, ¿de qué poder me está hablando, mi hermano? ¿Ah?
Hay poder ahí, dice el hermano. ¿Por qué? Vámonos a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías, de los últimos libros del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4. Antes de Mateo, si encontró Mateo, vaya unas páginas atrás y lo va a encontrar. Zacarías. Si encontró Malaquías, ahí inmedito. Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Cuatro, 6. Confíe en el poder. Confíe en el poder. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No pelee con su poder, pelee con el poder de Dios, mi hermano. El Espíritu de Dios te empodera para hacer las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo? Cuando yo soy lleno del Espíritu. ¿Y cómo me lleno yo del Espíritu? Por medio de la oración, lo que no nos gusta hacer. ¿Cómo me lleno yo del Espíritu? Me lleno a través de su palabra, lo cual no nos gusta escuchar ni leer. Hermano, ¿por qué soy tan débil? Porque no lees y no oras. Es que nosotros nos gustaría que fueran como esos anuncios de televisión. La escoba barre sola, se barre sola. Miren esta pistola para pintar, pinta sola. Es que eso es lo que nos gusta. Miren, ustedes no van a tener que hacer ejercicio ni hacer dieta para rebajar. Ahí está, esta píldora mágica, y ahí caen todas las mujeres. ¿Ah? Y queremos tener el poder y todos soy llenos del poder, pero no leemos ni oramos. Queremos gozar de los beneficios, pero no tomamos las responsabilidades que debemos de tomar. A saber por qué en otras iglesias hay tantos milagros y aquí no. ¿Y acaso oras? ¿Y acaso lees la palabra? ¿Ah? El poder viene del Espíritu. Amén. Y no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder. Amén. ¿Y entonces por qué nos sentimos tan débiles? Porque no estamos llenos de la palabra, porque no estamos llenos de oración, hermanos. Si entendiéramos tan siquiera el poder de la oración, hermano, si no habría necesidad de que el fin de semana, digamos, hermanos, ¿quiénes quieren tener el privilegio de orar? Sino que desde antes anduviéramos detrás del hermano Christopher, anóteme para el miércoles, por favor, a mí, yo voy el miércoles. Hermano Christopher, yo el sábado, yo voy a orar el sábado porque esa palabra va a estar poderosa. No. ¿Ah? Sino que les tenemos que estar preguntando, hermanos, ¿quiénes quieren orar? Y los que levantan la mano no vienen. Hermano, iba bien bonita la predicación, pero se metió en eso. Entonces tenemos que ser valientes y tenemos que tener poder. ¿Cómo obtenemos poder? Por medio de la palabra y por medio de la oración. Amén. Hasta lo cantamos, el poder del cristiano está en la oración. Y luego dice, ya le metimos la leña del coraje, ya le metimos la leña del poder del Espíritu.
Ahora métele la leña del amor. Con amor, dice. ¿Y cómo con amor, hermanos? Cuando estamos en momentos difíciles en nuestras vidas, cuando estamos llenos de estrés, llenos de dificultad, se nos olvida amar. Porque estamos pensando solo en lo que nosotros sentimos o en lo que nosotros estamos pasando. Y se nos olvida que también otros están sufriendo. Se nos olvida que otros necesitan ser amados. Pablo estaba sufriendo, pero estaba más preocupado por lo que Timoteo estaba pasando que lo que él estaba pasando. Cuando estamos en dificultades, hermanos, andamos estresados. Buscamos no quien nos la debe, sino quien nos la pague, en vez de demostrar amor. Cuando estamos en dificultades, queremos que todas las miradas se enfoquen en nosotros y no en nosotros estar dando amor. Cuando nosotros estamos pasando dificultades terribles, se nos olvida hasta dar. Se nos olvida ser amables con las personas. Se nos olvida orar por el bienestar de tal hermano, y todas nuestras oraciones están enfocadas en mí. Y nos volvemos como el mundo que es tan egoísta. Pablo le dijo, no le dijo Pablo, yo oro día y noche para ser liberado de esto. Le dijo, todos los días, día y noche, y estoy con mi conciencia limpia, le dice, que todos los días, día y noche estoy orando por ti, le dijo. En medio de su sufrimiento, en medio de una cuestión de vida o muerte, estaba orando por su amigo. ¿No creen que hemos sido un poco egoístas a la hora de enfrentar los problemas cuando nosotros estamos en problemas? Que se nos olvida que hay otros que están sufriendo más. Justo ahora le estaba diciendo yo a una vendedora de fruta que llega ahí a Migueleños y no me recuerdo cómo surgió la cosa, y me dijo, no, es que en el país hay tanta pobreza, me dijo. Y le dije yo, fíjese que en nuestro país no hay tanta pobreza. Sí, lo que pasa es que tenemos un montón de renegones, le dije. ¿Y por qué dice eso si hay pobreza? Me dijo, yo soy pobre. ¿Cuándo fue el último día que se fue a la cama sin comer, sin tomar agua? Allá en África hay muchos niños que se van a dormir sin comer, sin probar agua ni comida, que se están muriendo. No tienen dónde dormir, no tienen qué comer, no tienen qué vestir. Y aquí, porque mi casa no es como la del vecino, vivo renegando. Pobreza mental la que tenemos, le dije yo, porque no hemos aprendido a valorar lo que tenemos. Y por eso con esa excusa no damos amor, no tratamos. Sí o no, cuando andamos estresados, padres, con quien nos desquitamos es con nuestros hijos. Sí o no, cuando andamos enojados, que nos han ofendido o algo, y alguien nos hace una media mala cara, y no, sí o no, vamos con la ofensa. Nos hace falta repartir amor en medio de las dificultades. Nos hace falta amor para avivar el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Y por último, el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Aquí se han inventado un montón de términos y dice inteligencia emocional. ¿Ah? El dominio propio.
¿Qué es el dominio propio? El contenerme a que se hagan mis propios deseos. Y contener eso de que se haga como yo quiera y esperar a que se haga como Dios quiera. El controlar mis impulsos. El aprender a contenerme, a morderme los labios antes de ofender. El contenerme y dejar que el amor, que la paz de Dios sobrepase el rencor, el enojo que tengo contra aquella persona. ¿Y para qué ocupamos el dominio propio, hermano, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en un momento de incertidumbre? Para evitar que cometas una locura, mi hermano. Para evitar que cometes una locura que te va a salir cara. Para que no te desesperes. Dominio para hacer el bien, para pagar bien con mal, bien por mal. Dominio propio para poner las cosas en las manos del Padre. Dominio propio para no buscar la venganza, sino buscar la paz y el amor de Dios. Hermanos, si queremos como iglesia que haya un avivamiento, el avivamiento no lo va a hacer Dios, porque Dios ya puso la llama en nosotros. Y puede haber avivamiento en medio de las dificultades. Nosotros no estamos pasando las dificultades que estaba pasando Timoteo o Pablo. Y Pablo le ordena: aviva el fuego. Yo te aconsejo que avives el fuego. Iglesia, yo te aconsejo que avives tu fuego. Estás pasando una enfermedad, aviva el fuego. Estás pasando una crisis familiar, aviva el fuego que Dios ha puesto en ti. Estás pasando por una crisis financiera, aviva el fuego. ¿Cómo? Con coraje. ¿Cómo? Con poder. ¿Cómo? Con amor. ¿Cómo? Con dominio propio. Es necesario que en estos tiempos turbulentos que la sociedad, que nuestra sociedad está viviendo, que la iglesia del Señor avive el fuego que Dios ha puesto en nuestros corazones. Que reflejemos allá coraje, que reflejemos allá el poder de Dios para sanar a los enfermos, para libertar al cautivo, para salvar al perdido. Debemos de demostrar el amor de Dios y el dominio propio para que vean en nosotros un testimonio impecable que los lleve a acercarse al conocimiento de Dios. Y estoy seguro que Dios nos va a ayudar a salir de las dificultades. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie.